Muy buen día para todos. Mi nombre es Leonardo Lemos Mejía. Soy investigador de Procat Colombia. Desde el proyecto Áreas Protegidas y Paz, que tiene como objetivo mejorar la gestión de áreas protegidas y la gobernanza territorial, abordando causas de deforestación y degradación en Colombia. Les vengo a presentar hoy la parte 2 de lo que es la sección de análisis básicos con el software R. Aquí vamos a ver la importancia de lo que es manejo de bases de datos antes de continuar con todo el manejo del software R, debido a la gran importancia pues, que tienen los datos y cómo los estoy observando y analizando y cómo estoy creando esas bases para poder hacer una integración buena pues, de esos datos con los programas ya después de análisis como lo puede ser R. Para empezar, pues tenemos que ver primero qué es un dato y qué es una base de datos. Un dato pues es una información concreta sobre hechos, elementos, variables, etcétera, que permite estudiar o analizar o conocer algún elemento. Entonces, en términos estadísticos son variables cualitativas o cuantitativas. Y pues si lo queremos ejemplificar pueden ser los ingredientes de algún plato que yo tengo pues y que estoy recolectando, por así decirlo. Las bases de datos ya son esa recopilación de información o pues datos estructurados que normalmente puedo almacenar ya sea de forma electrónica, también puedo almacenar de forma física, como lo puede ser en mis notas, o en un sistema informático. Si ya lo vemos entonces de alguna forma, es como el plato que ya tengo preparado con mis ingredientes, como puede ser una sopa, una bandeja paisa o un ramen. Esa sería mi base de datos, donde estoy ya recopilando toda esa información pues, que he conseguido. ¿Por qué son importantes los datos, las bases de datos, organizarlos y manejarlos? Pues básicamente mis datos son la materia prima de la investigación científica. Es decir, sin los datos, pues yo no podría responder mis preguntas, no podría hacer investigación. Son esa parte fundamental que yo requiero tener muy bien manejada y estructurada para poder generar análisis y discusiones después en torno a ella que sean interesantes y que sean importantes, que sean reproducibles, que sean una buena explicación del fenómeno que trato de explicar o de la pregunta que trato de responder. Entonces, a partir de esto hay una importancia muy alta en lo que es organizar, gestionar y curar estos datos. Es por eso pues que también hay cierta importancia en mirar los datos originales y cuidarlos también para que estos puedan ser después replicables, sean transparentes y haya cierta trazabilidad de esto. Entonces tengo tanto una responsabilidad en cuidar mis datos originales como en todo lo que es después la organización, gestión y curación de esos datos. Hay que tener algo en cuenta y es que uno a veces se enfoca en toda la parte de recolección de datos, después analizarlos, en publicarlos, etcétera, pero cuando yo los manejo, los gestiono y los curo, debo tener el mismo o más cuidado que cuando los recolecto, los analizo, publico, por todas las razones que vengo dando. Es por eso que vamos a dedicar un poco este módulo a toda esa parte de manejo de bases de datos. Para la gestión de manejos de datos, pues tenemos que hay infinitas fuentes de datos, desde lo que yo recopilo en campo, como lo pueden ser, por ejemplo, mediciones de algún grupo taxonómico, como puedo ir a campo, medir ranas, mirar aves, bueno, esos son datos, así como también hay distintas páginas que me permiten hacer descarga de datos, como lo puede ser, por ejemplo, GBIF, en donde puedo descargar datos sobre presencia de distintas especies de fauna, de flora, así como otro tipo de datos como lo pueden ser también variables de clima, variables de coberturas. Bueno, tengo una infinidad de fuentes de datos que puedo obtener tanto de internet como de libros como desde mis propios medios haciendo fases de campo. Hay un primer paso para toda esta parte de gestión de datos, que es lo primero y es transferir los datos a un formato en común. Ese formato en común ha sido utilizado generalmente en lo que son hojas de cálculo de Excel, que realmente son herramientas sumamente útiles que me permiten por medio de filas y columnas organizar mis datos. Entonces, normalmente entre las filas yo organizo lo que son observaciones únicas, como lo puede ser por ejemplo nombre de las especies, nombre de individuos entrevistados, todas esas observaciones únicas que yo estoy haciendo. Y en las columnas las variables que yo estoy teniendo en cuenta, como por ejemplo si hago entrevistas, entonces nombre de la persona, teléfono, número de hijos en el hogar, esas son mis variables, o si ya son temas de investigación, por ejemplo, sobre fauna o flora, entonces tendré mis especies en las filas y en las columnas puedo tener, por ejemplo, longitud de la pata, longitud de la cabeza, sexo, bueno, distintas variables.
Y pues hay que tener en cuenta que cuando yo hago estas hojas de cálculo, pues siempre tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy poniendo para evitar distintos errores. Y es por ello pues que es importante revisar varias veces todas estas hojas de cálculo que estoy creando a partir de mi información. De la mano de este primer paso, pues que es hacer esa transcripción, yo siempre debo estar haciendo junto a esta transcripción algo que se llama los metadatos. Es importante ya sea tenerlo en cuenta a través de todo lo que yo estoy haciendo mi gestión de datos o ya sea al final, pero lo importante es tener. Lo sugerido es ir haciendo esta construcción de metadatos mientras yo voy organizando y transcribiendo todo. Entonces, ¿qué es un metadato? Básicamente es los datos sobre los datos. Básicamente no hay otra forma pues de decirlo. Como les digo, siempre tiene que estar junto con los datos y su transcripción. ¿Qué contienen estos metadatos básicamente? Debo poner pues los nombres de las personas que están construyendo de pronto esta base, la información geográfica de estos datos, de dónde la saqué, cómo la estoy tomando, si pertenecen a algún estudio o proyecto, si tienen algún tipo de financiación y cómo está organizado el archivo. Es decir, si tengo un archivo Excel con varias pestañas, decir cuáles pestañas tengo y describir de pronto qué hay en cada una. Esto me va a permitir a mí en un futuro sencillamente abrir este metadato y poder ver qué tengo en mi base de datos grandota, si es que después de 1 o 2 años, por ejemplo, ya se me olvidó, no solo para mí, sino también para otras personas. Esto resulta, resulta muy importante y una ayuda muy grande para poder entender lo que se hizo en su momento. Sé que toma tiempo, esto puede llegar a tomar tiempo, pero pues a futuro vale mucho la pena para poder recordar de cierta manera pues qué es lo que yo estoy transcribiendo. Después de eso, pues qué, pues después de haber transcrito y haber creado mis metadatos, me quedan dos pasos. Pues uno es almacenar, tengo que ver con esa combinación de datos y metadatos, ver dónde la voy a poner, ya sea de manera temporal o permanente. Puedo guardarla en mi computador o guardarla en alguna base de datos de alguna página reconocida en donde me guarden esos datos. Puedo tener los formatos físicos, puedo tenerlo en electrónico. Debo mirar si esa información debe ser confidencial. Y pues también debo considerar si hay un costo en espacio, tiempo, dinero. Hay veces que, por ejemplo, cosas como Dropbox, que me permiten cierto número de datos o gigas guardadas gratuitamente, pero pues si tengo datos que, por ejemplo, ya me pesan 10 terabytes, voy a necesitar pagar un poco más, por ejemplo, en Dropbox para poder tener ese almacenamiento disponible para mis datos. Y pues bueno, hay que considerar estas cosas al momento de estar yo almacenando distintas fuentes de datos. También es importante toda la parte de curación, tener yo en cuenta pues que debo refinar, por así decirlo, mis bases de datos para que estén disponibles públicamente en algún momento y se mantengan entendibles en todo momento, ya que pues una de las fases, por así decirlo, importantes de los datos es que sean reproducibles, es decir, que cualquier persona después de que yo haga mi investigación pueda tomar estos mismos datos y generar los mismos resultados o generar nuevos resultados, pero pues deben ser entendibles estos datos 100% para esa persona. Y para eso también se han creado ciertos estándares con convenciones al momento de hacer manejos de datos. Por ejemplo, cuando yo estoy metiendo datos de biodiversidad, ya tengo cierto tipo de estándares. Uno de ellos se llama el estándar Darwin Core. Dentro de este tipo de estándar, ellos ya me sugieren ciertos campos que yo debo estar llenando para poder subir mis datos sobre biodiversidad a ciertas plataformas. Entonces, estos estándares también me ayudan a curar mis bases de datos, a tenerlas entendibles, a tenerlas limpias y pues poder usar uso de ellas en cualquier momento y pues eventualmente pues hacerlas públicas. Debemos revisar siempre nuestros datos después de haber hecho todo este proceso de curación, de almacenamiento, de revisión de estos datos. Debemos volver a revisarlos, pero ya no desde una mirada de posibles errores por, por haber escrito mal algún número o por la parte de transcripción, sino ya haciendo un análisis más estadístico de los datos. Entonces ver, por ejemplo, valores atípicos, ver si al momento, por ejemplo, yo procesarlos con procesos estadísticos muy sencillos, veo algún efecto que haya sobre la varianza de los datos o si tengo ya de pronto algunos datos que puedan influir y darme una posibilidad de algún error tipo 2. Estos datos pues que yo tengo, pues en principio no los debo borrar a menos de que esté 100% seguro que son errores.
Hay veces que hay datos atípicos o extremos que pueden ser o ya sea por la misma recolección o por un error de transcripción. Entonces yo debo tener en cuenta que si es por error de transcripción y estoy 100% seguro, puedo modificarlo. Si ya sé que es un error y definitivamente no sé de dónde obtuve ese dato, puedo estar pensando en borrarlo. Eh, si no estoy seguro, la mayoría de veces pues se deja el dato, se asume como un dato atípico porque puede ser verdadero este dato, ¿no? Si hay datos faltantes, pues que son diferentes a los ceros, es decir, yo puedo tener una medición de distintos pájaros y, por ejemplo, si a uno no le logré medir la pata, por ejemplo, si estaba midiendo medidas morfométricas de aves, pues si a uno no le medí la pata, es distinto ponerle a este un dato faltante a que la pata no exista con un valor de cero. Si yo me dije un pájaro que no existe, que no tiene pata y la pata medía 0 centímetros, a ese le va a poner 0. Pero al ave que se me escapó antes de tomarle esa medida y no la obtuve, le voy a poner un dato faltante, que en caso de bases de datos pues va a estar como un NA. Eh, es importante pues diferenciar entre estas dos cosas y ya después un paso a seguir es que explorar gráficamente los datos o con estadística descriptiva para poder hacer un análisis de primera mano sobre lo que estoy teniendo en mis datos, ver más o menos qué hay y poder hacer las recorrecciones que requiera. Después de esto ya viene todo el proceso de transformación. Aquí debo pues ya aplicar a los datos distintas funciones matemáticas necesarias para lo que es el análisis. A veces estas transformaciones son requisitos previos para aplicar otra estadística. Por ejemplo, ver la distribución normal en unos datos, ver la varianza, ver distintas cosas que me van a permitir a mí cumplir con ciertos criterios estadísticos para hacer el análisis estadístico que yo requiera. Se preguntarán entonces, después de toda esta charla, pues, ¿y qué pasó con R? Pues acá viene todo el tema de que necesitamos buenas matrices de datos para un correcto análisis en R. En R, pues, usamos generalmente lo que son formatos en .txt, CSV o XLX, que son formatos de Excel. Les recomiendo siempre en sus bases de datos pues no dejar celdas vacías, tampoco dejar títulos sin espacios o con caracteres especiales. Las matrices deben ser lo más sencillas posibles y pues con todos estos títulos, ya sea puestos con guión bajos, si por ejemplo tengo el nombre Leonardo Lemus en un título, entonces lo que voy a hacer es, en vez de un espacio entre Leonardo y Lemus, ponerle un guión abajo entre Leonardo y Lemus y es título. Tengan en cuenta que R cuando lo vamos va a diferenciar entre minúsculas y mayúsculas. Pongan en su mayoría nombres únicos e intuitivos cuando se trata de títulos que ustedes los reconozcan. No le pongan formatos especiales a sus matrices, háganlos los más básicas posibles sin ponerles decoración, sin colores, sin filtros, ya que esto puede influir después en la subida de datos a R. No le pongan, borren todo el contenido de todas las demás celdas que no tengan sus datos y pues no utilicen fórmulas. Son algunas sugerencias que les doy para que creen o construyen sus distintas bases de datos y pues de ahí para arriba, pues el cielo es el límite en lo que ustedes quieran hacer con los datos en cuanto a análisis estadísticos o lo que se planteen. Muchas gracias por haber visto esta sección, esta parte. En el siguiente video pues ya vamos a explorar un poco más lo que es el manejo de R, cómo hacer manejo de una base de datos y algunos análisis básicos que podemos hacer tanto en R como en esa base de datos. Muchas gracias por haber visto este video.